Buenos días, Iglesia. Un placer y un privilegio volver a abrir la palabra de Dios en esta mañana y escuchar su voz por medio de ella. Hoy quisiera estar compartiendo con vosotros un texto que encontramos en el Evangelio de Marcos. Venimos ya durante un tiempo haciendo una serie de predicaciones a través de este Evangelio. Yo quisiera que hiciésemos nuestra meditación a partir de Marcos capítulo 9, versos del 43 al 48. Ya semanas atrás habíamos visto esta misma porción dentro de su marco más amplio, desde el verso 20 hasta el 50. Ya habíamos estado hablando, ¿verdad?, de un llamado contra el orgullo a la luz de la cruz. Ese era el título del sermón. Pero yo quisiera concentrarme de una manera más particular en estos versículos que nos hablan de la lucha del cristiano contra el pecado. Así que os invito a buscarlos conmigo y vamos a comenzar haciendo esta lectura. Marcos capítulo 9, versos del 43 al 48. Y dice así el Evangelio: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Esta es la palabra de Dios. No hay duda, y hemos escuchado muchas veces, que uno debe escoger bien sus batallas en la vida, ¿verdad? Esto para no agotarse, luchando contra cosas que no nos aprovechan, o perdiendo de vista, perdiendo las fuerzas para luchar con las cosas más importantes en la vida. Yo hoy quisiera en esta mañana hablaros de una de esas batallas que debemos escoger sin pensarlo diariamente. Y esta es la batalla contra el pecado. Y quizá antes de continuar deberíamos definir un poco qué es esto, ¿no?, del pecado. El apóstol Juan, en su primera carta, define el pecado como infracción de la ley de Dios, por supuesto, ¿no? Otra definición, un poco más extensa, la podríamos ver en uno de los documentos más emblemáticos en la historia de la Iglesia, como es el Catecismo Menor de Westminster. Ahí define pecado de la siguiente manera, en su pregunta 14. Dice: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Es decir, no llegar o traspasarla y romperla. Pero si miramos desde otra dimensión esto del pecado, ¿no?, desde un sentido más esencial, antes de exteriorizarse, podríamos decir que el pecado es un principio de rebeldía en el corazón del ser humano, ¿no? Es aquello de lo que hablamos tantas veces, ¿no?, una naturaleza corrompida que heredamos de nuestros primeros padres, ¿no? Se podría decir que el pecado es el hábitat natural donde vive cualquier persona que está separada de Dios. Pero incluso el creyente, bíblicamente hablando, aquel que por la fe en el Evangelio de Jesús ya ha sido reconciliado con Dios, ya ha sido hecho su hijo, aún convive con una realidad en su interior, que quiere exteriorizarse, que lucha todo el tiempo por salir hacia afuera, y es a esto lo que llamamos pecado residual o pecado remanente. De esto habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Esto podríamos ilustrarlo con la conquista por parte del pueblo de Israel de Canaán, ¿no?, que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios había entregado esa tierra a Israel, Israel ya la había conquistado, pero aún convivían permanentemente con algunos pueblos en ese territorio, a causa de los cuales tenían que vivir siempre en alerta todo el tiempo. Algo es así ahora con el pecado en el cristiano. Podemos decir que la tierra de su corazón ya le pertenece a Dios, pero aún mantiene una realidad rebelde, que se opone todo el tiempo, que quiere salir a la luz y que quiere dominarnos. Por esto, y es la idea central en el sermón de esta mañana, la única protección contra el pecado es la lucha constante. No hay otra opción. Y para desarrollar esta idea yo quisiera ver con vosotros algunas realidades, 5 concretamente, que debemos tener presentes para luchar eficazmente contra este pecado que reside en nosotros. 5 realidades a tener presente para luchar eficazmente contra el pecado. Y la primera de ellas que debemos tener presente para que luchemos eficazmente contra el pecado en nuestra vida es que el pecado reside
en el corazón. El pecado reside en el corazón. Jesús dice, nota ahí el texto, parece que diga todo lo contrario. Si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu pie te fuera ocasión de caer, si tu ojo te fuere ocasión de caer. Todo esto nos está llamando la atención a miembros físicos de nuestro cuerpo, externos. Ahora bien, con esto no debemos entender que el pecado es una realidad externa a la que simplemente debemos hacer frente poniendo remedios externos. El hecho de que alguien cortase su mano o su pie o sacase su ojo no va a acabar con el problema del pecado, porque el pecado es un problema del corazón. Y esto es lo que enseña Jesús, de hecho, en otra ocasión. Ya estuvimos hablando de ellos cuando tocamos Marcos capítulo 7. Ahí Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Una persona puede quedarse manca, coja, ciega, puede privarse de muchas cosas externas, puede aislarse si quiere incluso de la sociedad y seguir pecando, porque el pecado reside en lo más profundo de su alma. Más bien, en las palabras de Jesús debemos notar que si bien es cierto que hay realidades externas que pueden servirnos como ocasión de caer o estímulo para pecar, esto se debe a que todas esas realidades ya se topan con un corazón que se siente atraído hacia esta realidad, que se siente inclinado de cierta manera hacia el pecado. Como ilustra, si no recuerdo mal, era el puritano William Gurnall en su libro El cristiano con toda la armadura, es una exposición fantástica de Efesios capítulo 6, el cristiano se encuentra como una ciudad sitiada alrededor, está rodeada de enemigos fuera que pretenden entrar y volver a conquistarla y dominarla, y llena de traidores dentro, que están esperando la oportunidad para entregarla también. Eso es el pecado que mora en mí, que decía el apóstol Pablo, ¿no? Es el pecado remanente que brota del corazón. Entonces los remedios externos por sí solos, como no tocar, no ver, no oír, por supuesto ayudan, son necesarios, pero no van a acabar eficazmente con el problema. Puede ser como esa casa, ¿no?, de la que habla Jesús, ilustrando a un hombre que tiene un espíritu inmundo que sale de él, y entonces la casa ya queda desocupada, queda adornada, queda barrida, ¿verdad? Pero eso trata la ilustración, el corazón de ese hombre no se vuelve al Señor, simplemente se conforma con una reforma externa, de manera que ese espíritu, no encontrando otro lugar, vuelve a su antigua casa y trae a 7 peores que él, y hacen aún más miserable, dice Jesús, el último estado de ese hombre que el que tenía antes, ¿no? Podemos hacer en una casa muchas reformas, cambiar los muebles, podemos pintar las paredes, podemos poner un cuadro aquí y allá, pero si en ella sigue estando llena de egoísmo, de violencia, de mentira, de orgullo, no ha cambiado nada realmente, ¿no? El pecado es una realidad interna de nuestro corazón y necesita ser atacado en la raíz. No solo el robo que está en mi mano, sino la codicia de mi corazón que mueve mi mano. No solo esa palabra ofensiva que está en mi boca, sino el orgullo de mi alma que mueve mis labios. No solo esa lascivia que está en mi mente, o esa, mejor dicho, esa imagen que ven mis ojos, sino la lascivia que está en mi mente y que mueve mis ojos. Debemos poner el hacha, no simplemente en las ramas, sino en la raíz, para que éstas no sigan creciendo. Y en esto, ningún hacha va a ser más eficaz para conquistar el corazón que el mismo Evangelio del Señor Jesucristo. Exponernos a ese Evangelio, donde Jesús se nos presenta como nuestro Redentor, como aquel que fue muerto y resucitado por nosotros, como el profeta, como el sacerdote, como el rey, como el maestro, como el salvador, como el Señor de tu vida. Ver a Jesús en todo su esplendor, cómo se te ofrece a ti y a mí en su Evangelio. No olvides que todo este texto está a la luz del anuncio de Jesús sobre su cruz. Le está hablando de eso a los discípulos y es en ese contexto donde debemos luchar contra el pecado. No pierdas de vista la cruz. No pierdas de vista quién es Cristo para ti en esa cruz y todo lo que consigue en ella. Y exponerte a ese Evangelio, ver a Jesús en su Evangelio, conquista el corazón.
Es poder de Dios para salvación, va directo a la raíz y no solamente a las realidades más externas. Así que predica y aplica este evangelio a tu corazón diariamente para atacar la raíz, porque el pecado reside en el corazón. Una segunda realidad que debemos tener presente para luchar eficazmente contra el pecado es que el pecado se personaliza en cada uno. Nuevamente, las palabras de Jesús. Si tu mano te fuere ocasión de caer, si tu pie te fuere ocasión de caer, si tu ojo te fuere ocasión de caer, te fuere ocasión de caer a ti, de manera muy particular. Nota la realidad y tan personal del pecado, ¿no? Como un cáncer, quizá podríamos hablar de él de manera genérica y comparten, ¿no?, una misma naturaleza, puede ser la misma, pero brota de maneras diferentes en cada caso. Y tú debes conocer el tuyo personalmente, ¿no?, para atacarlo, para que recibas su tratamiento. El pecado es muy camaleónico. El pecado puede camuflarse muy bien tras eso que llamas tu personalidad. No es que yo soy así. Tu cultura, tu educación recibida, tus hábitos, y con eso puede crear fortalezas espirituales muy sólidas en nuestra vida. De esta manera tú puedes darte cuenta de que eres más propenso a caer en ciertas cosas que en otras, y que otra persona es más propensa a caer en otras diferentes a las tuyas, ¿no? Se personaliza en cada uno de maneras diferentes, se camufla, se adapta, se constituye en ti y toma su propia forma, una forma que logra que a ti ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertos contextos, ciertos estímulos te sean ocasión de caer de manera particular. Piensa en la lujuria de David, el orgullo de Saúl, la envidia de Caín, ahora nos leía hablar de este texto, la codicia de Judas, la hipocresía de Ananías y Safira, la ira de Juan y Jacobo, se les llamaba los hijos del trueno, por algo. Y podríamos poner tantos ejemplos. Entonces, para luchar eficazmente no contra el pecado, sino contra el mío, específicamente, debo estudiarme y conocerme. El reformador protestante de Ginebra, Juan Calvino, dijo que la suma de toda la sabiduría consiste en esto: conocer a Dios y conocerse a uno mismo. Y de hecho, lo uno y lo otro están bastante relacionados. Creo que Job, en el Antiguo Testamento, es un buen ejemplo de esto. De él se escribe en este libro, Job capítulo 1, verso 1, que era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era temeroso de Dios porque le conocía bien. Era apartado del mal porque se conocía bien. Qué importante es que crezcamos en esas dos vías de conocimiento nosotros también. Piensa en tu personalidad. Piensa en los valores de tu cultura, piensa en la educación que has recibido, piensa en las experiencias que has vivido también, los hábitos que has ido adquiriendo y desarrollando, y busca cómo el pecado se infiltra y se está camuflando detrás de todo eso, de manera personalizada en ti y en mí. Y seguro que nuestra oración va a tener que ser la que encontramos en el Salmo 139, ¿verdad? Se estuvo predicando de este Salmo la semana pasada, los versos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El pecado se personaliza en cada uno. Una tercera realidad que debemos tener presente para luchar eficazmente contra el pecado es que el pecado se refuerza con estímulos externos. Ya hemos visto que el pecado no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros, no está su raíz en la mano, en el pie, en el ojo, sino en el corazón, que mueve todos esos miembros, ¿no? Y esos miembros y otras realidades externas, como las circunstancias, solamente sirven como instrumentos para que el pecado se exteriorice, se exprese. Me gusta mucho cómo ilustra esto C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, ¿no? Él habla del sótano de un barco, ¿no?, donde aparentemente hay normalidad mientras está oscuro, pero cuando se enciende la luz, entonces todas las ratas que hay allí se asustan, empiezan a moverse y tú las puedes ver. Claro, por supuesto, nadie en su sano juicio diría que la luz ha puesto las ratas ahí. Simplemente ha permitido que tú veas las ratas que ya estaban ahí, ¿no? Creo que es muy ilustrador esto, ¿no? De la misma forma, el estímulo externo, la ocasión, la circunstancia vivida no pone el pecado en tu corazón y en el mío. Simplemente lo despierta. Simplemente hace que se mueva
y permites que vea el pecado que ya estaba ahí. ¿Te suena la frase, mira lo que me has hecho decir? Por tu culpa, mira lo que he hecho. Pues con esto no pretendemos negar la responsabilidad, ¿verdad?, que otros pueden tener en todo el escenario, pero lo cierto es que lo que dijiste o lo que hiciste respondía en primer lugar al estado de tu corazón. Simplemente salió algo que ya estaba ahí y estaba solamente esperando la oportunidad, esperando el estímulo, esperando la ocasión. Ahora bien, al hablar de la mano, del pie y del ojo, Jesús no está poniendo la raíz del pecado ahí, pero está reconociendo que hay estímulos externos que efectivamente refuerzan el pecado. Un pecado que ya se encuentra en nosotros, lo despiertan, lo provocan, incluso lo potencian o lo refuerzan todavía más, lo promueven. Y debemos hacer algo con estos estímulos si queremos luchar eficazmente contra el pecado. Y en esto pueden haber cosas que son obvias, por supuesto, exponerme a contenido inmoral, contenido pornográfico, participar en conversaciones de calumnia o frecuentar amistades poco recomendables, todo eso es obvio. Pero también hay áreas más grises, donde debemos, estarás de acuerdo conmigo, tener cuidado con el legalismo. Sobre todo estoy pensando a la hora de imponérsela a otras personas, ¿no?, que no tienen esas mismas realidades que tú. Lo obvio es obvio, el pecado es pecado. Ir contra la palabra de Dios es ir contra la palabra de Dios. Pero después cada uno, con sabiduría, ¿verdad?, debe conocerse. Debe conocer qué es lo que podría estimular algún comportamiento o alguna actitud pecaminosa en él. Quizá en alguien, quiero ser muy práctico en los ejemplos, puede ser un bar, en otro puede ser practicar ese deporte, en otro pueden ser las redes sociales o navegar por internet, en otro la comida, en otra persona puede ser ir al centro comercial. ¿Cuál es el estímulo externo que te es ocasión de caer? ¿Qué contexto? Córtalo, es la instrucción del Señor. No hay ningún mérito en demostrar lo capaz que eres de acercarte al borde de un precipicio sin caerte. Perdón, eso es de tontos. No hay ninguna virtud en tratar de demostrar lo muy capaz que eres de acercarte al pecado sin caer. Eso es de necios. Totalmente. ¿Estás bordeando algún precipicio últimamente? La sabiduría, de hecho, está en irte al lado más alejado del precipicio que tú puedas. Y así de aquello que te esté siendo ocasión de pecar también. El pecado se refuerza con estímulos externos y debemos actuar en ellos. Y esto nos lleva a la cuarta realidad que quiero compartir con vosotros para luchar eficazmente contra el pecado. Y es que el pecado debe ser mortificado. El lenguaje de Jesús es claro, es directo. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Él está hablando, por supuesto, en sentido figurado, pero totalmente en serio. Él no se está refiriendo literalmente a los miembros físicos de tu cuerpo, sino a esos estímulos que te puedan estar induciendo a pecar y al propio pecado en sí, por supuesto, en la forma que tome en tu vida. El remedio contra el pecado es directamente la automutilación. Esto es lo que dice Jesús. Esto es lo que nuestros antepasados evangélicos llamaban mortificar el pecado. Es lo mismo que el apóstol Pablo dirá en Romanos capítulo 8, por ejemplo. Él escribe esto: porque si vivís conforme a la carne, esto se refiere a seguir el pecado sin presentarle ninguna resistencia, moriréis. Mas si por el Espíritu, esto es por supuesto por su gracia y usando sus medios también, hacéis morir las obras de la carne, esto no es erradicar el pecado en nuestra vida, eso es imposible a este lado de la eternidad, pero se refiere a vivir presentando resistencia al pecado, luchando contra el pecado, entonces viviréis. También escribe en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. O sea que el llamado es claro, luchar hasta matar. Y para ello quizá debemos ver el pecado en su verdadera dimensión, o como Pablo mismo lo describe en Romanos capítulo 7, la pecaminosidad del pecado. Es interesante esa expresión, ¿no? Me parece como ya no sabe cómo ahondar más en ese término, en la pecaminosidad del pecado. Déjame darte algunas ideas sobre su verdadera dimensión, por lo menos 3.
El pecado te asalta. Es como una fiera. Así Dios se lo muestra a Caín, ¿verdad? Como una fiera que está a la puerta dispuesta a asaltarle por sorpresa, si se descuida, y devorarle, si no hace nada, ¿no? Como aquella mujer, ¿verdad? En Génesis capítulo 37, la mujer de Potifar en Egipto, al joven José. El pecado sale a tu encuentro y te acosa insistentemente. Dice la Biblia ahí que cada día esta mujer estuvo acosando a este joven hasta que al final, un día que lo vio solo, le asaltó, le sujetó, casi trató de desnudarle y José tuvo que salir huyendo para escapar de ella. El pecado te asalta ferozmente, por sorpresa. Así que no te pongas a tiro. El pecado además engaña, esto es lo que dice Hebreos 3:13. Te quiere hacer creer que tú puedes dominarlo cuando quieras y te acaba dominando a ti. Y vemos de nuevo eso con Caín. Dios le advirtió que esa raíz de amargura, esa envidia que había en su corazón debía tratarse. Le dice así, Génesis 4:7. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, ¿por qué estás tan triste? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín no hizo caso, y finalmente acabó matando a su hermano. El pecado nos engaña, el pecado engaña tu voluntad, te hace creer que puedes dar el giro cuando quieras. El pecado engaña además también tus sentimientos, dándote cierta quizá sensación de impunidad o incluso de placer. Por cierto, el pecado puede traerte placer, pero jamás va a traer la felicidad. Son dos cosas totalmente distintas. Y por supuesto también va a engañar tu razón, llevándote a pensar en algún momento de ese camino que eso que es pecado ya no es pecado. El pecado engaña. Y en tercer lugar, no solo asalta y engaña, el pecado enreda. Y esto es lo que dice en Hebreos capítulo 12 también, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. La idea ahí es que enreda fácilmente nuestros pies y nos impide correr la carrera cristiana. Tú conoces esos atrapadedos, ¿verdad? Que una vez te enredas en uno, contra más estires, más aprieta. Esa no es la forma de salir de ello. Bueno, así nos enreda y aprieta el pecado, hasta asfixiarnos, si puede. El pecado, como dice Pablo, es en sobremanera pecaminoso. Entonces, cualquier alianza, cualquier acuerdo, cualquier tolerancia en nuestra vida va a ser como la alianza de Israel con todos esos pueblos que decía al principio, a los que tenían que expulsar de la tierra, pero que no hicieron. Hicieron compromisos, pactos, acuerdos con ellos. Y dice el Salmo 106, los cuales fueron causa de su ruina. Eso es lo que trae. Así será con nosotros si hacemos las paces, si nos aliamos con algún pecado en nuestra vida. La única respuesta como cristianos es la mutilación. Y nota algunas características de esta mutilación a la que nos llama Jesús. En primer lugar, esa mutilación es nuestra responsabilidad. Córtalo, sácalo. La idea es, hazlo tú mismo. Hace unos años se puso de moda, promovido por cierta escuela dentro del mundo del movimiento evangélico, la idea de entregarle a Dios las áreas de tu vida que están mal. Quizá te suena eso de Señor, te entrego mi boca y esta forma de hablar que tengo. Señor, te entrego estos pensamientos, te entrego esta lujuria. Señor, dejo mi orgullo ante tu altar. ¿Te suena esta forma de hablar? Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia para nada. En un sentido, Dios no quiere esas cosas para nada. Eso a mí me suena como dejarle la bolsa de la basura en la puerta e irme. No nos llama para nada eso. La Biblia te llama a coger las riendas, a luchar tú con eso, a matar ese pecado. Nos llama a ordenar cada una de las áreas de nuestra vida con los recursos que Él ya te ha dado, por medio de la fe en Cristo, en la Escritura, con oración y por el Espíritu Santo. La justificación, esa enseñanza que nos habla de cómo un pecador puede ser declarado justo delante de Dios solo por la fe, es monergista. ¿Qué significa? Que solo uno trabaja. Dios lo hace en nosotros. Dios por su gracia pone la fe. Dios nos lleva a Cristo y Dios nos declara justos. La santificación, esta enseñanza que nos habla de cómo esos que han creído ahora van siendo cambiados progresivamente, es
Sinergista, ¿qué significa? Dos trabajan, Dios y tú. Dios te ha dado todos los recursos de su gracia para ti y ahora tú debes usar esos recursos. Es nuestra responsabilidad. Además, esta mutilación es dolorosa también. Recordando esta película de la que hablaba hace unas semanas, no sé si os acordáis, 127 horas, inspirada en la vida de este montañero norteamericano, Aaron Ralston, cuando después de caerse en una gruta, pienso que era en el Cañón del Colorado, quedarse atrapado con mala suerte con su mano entre dos piedras, y pasaron varios días, después de 5 días de hecho, sin comer y sin beber, él decide la trágica solución de cortarse el brazo para poder escapar, para sobrevivir. Una solución trágica, ¿no? Pero no tan trágica como morir. Mejor es vivir sin una mano que morir con el cuerpo entero. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mutilar aquello que te hace caer, que ya te ha atrapado, que ya te ha atraído, que en lo que quizá incluso encuentras placer o incluso sacas alguna ventaja de hacerlo. Por supuesto, va a ser muy doloroso. Mira, Jesús está hablando de miembros muy preciados, la mano, el pie, el ojo. La lucha contra el pecado nos enseña esto, siempre va a dejar heridas, y eso nos tiene que hacer pensar antes de entrar en él. Siempre va a dejar heridas. Pero el punto es que es mejor aguantar ese dolor ahora que el dolor de lo que el pecado puede llegar a hacernos a nosotros en esta vida y eternamente. Eso es lo que dice Jesús. Y de nuevo quiero ser práctico en esto. Mejor es quedarse sin ese programa de televisión. Mejor es quedarse sin esa serie. Mejor es quedarse sin esa relación, sin esa red social, sin ese deporte, sin esas amistades, sin esa mentira, sin frecuentar ese bar o esa zona comercial, sin esa bebida. Mejor es todo eso que dejar que el pecado te asalte, te engañe, te enrede y te destruya en esta vida y eternamente apartándote de Cristo. Mucho mejor es eso. Esa mutilación es dolorosa, pero además es una mutilación radical. Hay que cortar, no puede hacerse a medias, ¿no? Dicen que para cortar troncos quizás es mejor un hacha que un serrucho, para ir poco a poco, ¿no? Es mejor cortar el pecado en seco que ir haciéndolo poco a poco. Hoy tocaré esto, mañana permitiré esto otro, pero mañana ya atenderé esta otra parte también de esto. El pecado es incontrolable, es incontrolable. En su libro Victoria sobre la tentación, el puritano John Owen dice que es imposible fijar límites al pecado. Él lo compara, de hecho, con un río que una vez empieza y sale y sigue su curso y toma fuerza, es muy difícil ya pararlo. Con el pecado, él dice, su inactividad es más fácil de contener que su limitación. Es mucho más fácil aniquilar el pecado, por duro que parece, que tratar de limitarlo en mi vida y que no se desborde. Nuestra respuesta ante el pecado ha de ser radical. Y quizá podríamos hablar de algunas recomendaciones para mortificar radicalmente, ¿no? Y eficazmente nuestro pecado. Por supuesto, vamos a necesitar oración. El Señor nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que vamos a necesitar oración sobre ese área. No solo oración, también renovación. Aprender a pensar bíblicamente en ese área en particular, ¿no? Eso es lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 12. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Además de oración y renovación, va a hacer falta separación. Eso es lo que venimos diciendo, separarse lo máximo posible del precipicio, de todo aquello que te provoque caer ahí. Eso es lo que dice el Señor, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo contagia al final, y yo os recibiré, dice el Señor. Y además de oración, renovación y separación, va a hacer falta protección. Y con esto me quiero referir a la protección de compartir la lucha con otros de manera especial. En un contexto de impiedad general, se dice en el profeta Malaquías, entonces los que temían a Jehová, era un grupo reducido, hablaron cada uno a su compañero, empezaron a quedar para tener conversaciones sobre el temor del Señor en sus vidas.
¿Cómo tenía que animarles esto, no? El apóstol Pablo dice en Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este es el mejor ejemplo del Señor. Y Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, restaurados. Como ya he dicho alguna vez, el pecado es como la gangrena. O cortas el miembro o te mata. Entonces tú puedes entender también por qué John Owen decía, o matas al pecado o el pecado te matará a ti. No hay alternativa. El pecado debe ser mortificado. Y una última realidad, la quinta, que quisiera compartir con vosotros para luchar eficazmente contra el pecado, es que el pecado es incomparable con la vida. Es incomparable con la vida. Jesús hace esa comparación. Él dice, mejor, nota ahí, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Mejor te es entrar en el reino de Dios con 1 ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Esta es la comparación entre el pecado tolerado y el pecado mortificado. El primero lleva a la destrucción, mientras que lo segundo lleva a la vida. Y el apóstol Pablo lo decía de esta manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario que te da el pecado es incomparable con la vida que te da Cristo gracias a su cruz. Y tú necesitas meditar más en esa vida celestial para luchar eficazmente contra todo lo que te quiere privar de ella, como es el pecado. Y podríamos, a forma de comparación, ¿cómo es mejor la vida que trae Cristo que el salario del pecado? Podríamos ir a muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ir al Salmo 16, al verso 11 concretamente, para ver el carácter de esta vida. Ahí dice, escribe así David, me mostrarás la senda de la vida. Y ahora va a hablar del carácter de esa vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Varias características de esta vida. Primero nos habla de su lugar. El lugar de esa vida es en tu presencia. El pecado nos lleva al infierno, dice Jesús, en presencia de demonios, en presencia de personas totalmente endurecidas y embrutecidas en su máxima expresión. La vida eterna es en la presencia de Dios eterno, en la presencia de Cristo, en presencia de sus ángeles y sus santos de todos los tiempos, en la ciudad de Dios, donde mora la justicia. Además nos habla sobre esta vida de su cantidad. Dice, en tu presencia hay plenitud. Puede ser que en la lucha contra el pecado te quedes o pierdas una mano, un pie, un ojo, pero en Cristo hay plenitud. El pecado nunca es plenitud. El pecado es una farsa. El pecado es una decepción. El pecado es como esa publicidad engañosa. No sé si has sido víctima de ella alguna vez, ¿no? Que te presentan algo, pero cuando te llega a casa es totalmente diferente. Eso es el pecado. Incluso lo podemos ver en esta vida, ¿no? El pecado destruye el cuerpo. El pecado rompe matrimonios. El pecado arruina familias. El pecado aparta al amigo. El pecado aflige tu conciencia, destruye tu carácter, se come a las personas, te lleva incluso ante la justicia y algunos a prisión. Eso es lo que hace el pecado y en el infierno eso se va a demostrar en toda su verdadera cara. La miserable paga del pecado es muerte, pero en Cristo, ahora y en el cielo, hay plenitud. En Él hay vida y vida en abundancia. Allí habrá todo tipo de plenitud. Habrá plenitud espiritual, física, intelectual, material, social, todo tipo de plenitud hay en Él. En tu presencia hay plenitud. Y además nos habla de su estado. Hay plenitud de gozo. El pecado, dice Jesús, te lleva donde el fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Eso nos habla del dolor, del remordimiento continuo, que es su salario. Como en esa parábola que explica Jesús del rico y Lázaro, ¿no? Ni una gota de agua va a haber para tu conciencia ahí. Pero la vida de Cristo es gozo. Nada que temer.
nada malo que recordar, nada de muerte, nada de tristeza. Él mismo dice en el libro de Apocalipsis y en Isaías que Él con sus manos va a limpiar las lágrimas de tus ojos. El Evangelio de Mateo lo llama a entrar en el gozo de tu Señor. Allí Cristo será el todo en todos. Además nos habla también de su calidad, dice que hay delicias. Qué bien se ilustra esto en los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Y al final de la Biblia, en Apocalipsis también. El pecado, si te das cuenta, produce un mundo de desierto, lleno de cardos, lleno de espinos, de muerte, de enfermedad, de violencia, de llanto. Pero la vida que nos trae Cristo, primero en el alma al creer en Él y después en el cielo, produce un mundo de delicias, un jardín del Edén, un huerto lleno de vida, una visión de Dios cada vez más íntima, relaciones sanas de amistad, pensamientos nobles, trabajos satisfactorios, placeres verdaderos y duraderos. Todo el monte, dice el profeta, se llamará santidad. Apocalipsis dice que la gloria del Señor llenará absolutamente todo. Y además nos habla de su dignidad. Delicias a tu diestra. El pecado te pone a la izquierda del Señor. Esa es la posición de vergüenza, es la posición de deshonor, pero la vida que trae Cristo nos pone juntamente con Él a la diestra de Dios. Esa es la posición de los reyes de la tierra, de máximo honor, de reconocimiento, de favor, de seguridad. Nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. El infierno es un lugar indigno para seres humanos que han sido hechos a imagen de Dios. Es una vergüenza estar ahí. La vida eterna, en el reino de Dios, a la derecha de Dios, es la posición a la que tú y yo debemos aspirar. Y por último nos habla también de su duración. A tu diestra, delicias a tu diestra, para siempre. Para siempre. La muerte que trae el pecado también es para siempre. También es eterna. Jesús dice que ahí el fuego nunca se apaga. Así que no creas todas esas ideas que nos dicen que al final va a haber algún tipo de salvación universal para todos. O tampoco esas otras que nos dicen que debe haber algún tipo de forma de inexistencia de los que se pierden, llamada el aniquilacionismo. No es eso lo que enseña Jesús. El fuego del infierno es tan eterno como la vida en el cielo. Pero lo contrario también es cierto. Mira la vida eterna, para siempre que te da Cristo. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, para siempre. Tú apenas puedes disfrutar en esta vida de algo bueno sin que lo cojas y estés esperando algo malo a la vuelta de la esquina. Te llega una buena noticia y a los 2 días ya sabes que alguna mala por ahí va a llegar, ¿verdad? El infierno es el lugar donde no hay ninguna buena noticia. No la debes esperar, ya no van a haber más, solo malas noticias. El cielo es el lugar donde solo hay buenas noticias, para siempre. ¿Qué lugar? Es mejor perder la mano, perder el pie o el ojo, que privarte de lo que haga falta, que quedarte con todas las cosas y perderte esa vida, ¿no? ¿De verdad no deseas llegar allí? El pastor de siglos pasados, J.C. Ryle, él tiene una reflexión muy interesante titulada «Supongamos que un hombre impío o sin santidad en su corazón pudiese ir al cielo». Y ahí reflexiona él sobre la idea de qué haría una persona no convertida, una persona que no ame al Señor en el cielo. Porque aquello solo está lleno de todo lo que él detesta. Dios, su ley, su santidad, adoración, humildad, comunión con los santos de todos los tiempos, conversaciones espirituales. ¿De qué iba a hablar? Obras decentes. ¿Por qué querría estar allí?, pregunta él. ¿Cómo, dice él, podría ser feliz en ese lugar si está lleno de todo lo que no quiere? Al final Dios nos dará a cada uno lo que quisimos. ¿Tú quieres vivir lo más alejado posible de Dios, de su vida, de sus cosas? Bueno, ese lugar existe. Se llama infierno. Piénsalo bien. Y de verdad, y el Señor lo sabe, no digo esto para crear miedo simplemente. El Señor no está hablando de esto simplemente para poner miedo, sino para que no vayas allí. Ese no es tu lugar. Hay un cielo a alcanzar y hay un infierno que debemos evitar. Jesús en Mateo 25 dice que ese lugar ha sido preparado
para el diablo y sus ángeles. ¿Notas eso? No es un lugar para nosotros. No está diseñado para tu alma. No es eso lo que va a traer satisfacción. El cielo es el lugar preparado para satisfacer todos los anhelos verdaderos y más puros de tu alma y de la mía. La vida que trae Cristo es mejor. Es mucho mejor. Es incomparablemente mejor que el salario, que la miseria que trae el pecado. El infierno no es un lugar para ti. Así que no tienes por qué acabar en él. Hay otro mucho mejor con Cristo. Entonces, corre hoy a él. Corre a la cruz. Pon tu fe en Cristo, que murió y resucitó para rescatarnos. Toma tu cruz y síguele. Lucha contra el pecado, corta la mano, corta el pie, saca el ojo, haz lo que sea, pero no pierdas tu lugar allí. El pecado te quiere quitar esa vida. ¿Cuánto debemos odiarlo con todas nuestras fuerzas? ¿Cuánto debemos de luchar contra él? Pongámonos diariamente delante de nuestros ojos la vida eterna que nos da Cristo, la ciudad celestial que nos espera. Y vamos a luchar más eficazmente contra el pecado que nos quiere privar de llegar allí. En conclusión, 5 realidades que debemos tener presentes a la hora de luchar eficazmente contra el pecado en nosotros. El pecado reside en el corazón y ahí debemos poner el hacha. El pecado se personaliza en cada uno, así que necesitamos conocernos bien para detectarlo, para descubrirlo. El pecado se refuerza con estímulos externos, detéctalos, no andes al borde del precipicio. El pecado debe ser mortificado. Recuerda, solo hay 2 opciones, o lo matas o te mata. Y por último, el pecado es incomparable con la vida eterna. No dejes entonces que te prive de ella. Volvemos a la idea central de este mensaje. La única protección contra el pecado es la lucha constante. Así que entonces luchemos. Puestos los ojos en Jesús, no lo hacemos solo. El autor, el consumador de la fe. En él encontramos toda la gracia que necesitamos. Gracia perdonadora y gracia transformadora. No vayas a él solamente en busca de una gracia que te perdone, sino vas a querer también la gracia que te transforma. Eso es hipocresía. Pero si vas al Señor sinceramente, arrepentido, confiando en su cruz, dispuesto a luchar, él va a darte el perdón de tus pecados constantemente y también la vida nueva para luchar contra el pecado. Así que de esta manera, y como dice el autor de la carta a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pues vamos a hacer esto, vamos a acercarnos a él en oración. Padre, gracias damos por tu palabra, que ella siempre es viva y eficaz y de una u otra manera habla a nuestros corazones. Señor, que ella no quede sin fruto en este día, Señor. Que este pueblo pueda responder a ella como tú quieres, como tú esperas, como tú nos llamas, Señor. Ayúdanos a levantarnos en pie de guerra contra todo aquello que nos quiere separar de lo mejor, que eres tú, que es tu Hijo Jesús, que es la vida que Él tiene, vida abundante y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a conocernos, ayúdanos, Señor, a examinarnos, ayúdanos, Señor, a aumentar la fe en el Señor Jesús. Ayúdanos tú a usar la espada de la palabra diariamente. Ayúdanos a ayudarnos, a exhortarnos, a compartir los unos con los otros con el fin de mortificar el pecado en nuestras vidas, todo aquello que nos esté separando de ti. Danos fuerzas, danos sabiduría, danos valor para esta batalla y que cada día podamos escogerla, Señor. Luchar contra el pecado y estar cerca de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Iglesia, vamos a